Hermanos, hermanas, con breves palabras en este día del primer domingo de Cuaresma, la tónica ya nos la daba el día miércoles con la imposición de la ceniza. Cualquiera de las dos frases típica de la imposición, pues es un verdadero camino. Recuerda que polvo eres, en polvo te convertirá, es decir, esa propia condición humana, la propia condición humana de miseria, de abajamiento, de polvo y de vilipendio. O la otra frase, conviértete y cree en el Evangelio. Pues el camino de, digamos así, solventar y caminar hacia Cristo, el hombre perfecto que vence las tentaciones hasta del diablo, pues es ese camino, el de la conversión. El camino de la conversión acompañado con esos tres momentos que escuchábamos en las lecturas del miércoles. Era una invitación a la penitencia, significada en el ayuno, invitación al desprendimiento del corazón, la magnanimidad del corazón, significada en la limosna, y la oración constante. Los tres caminos, digamos, que la Sagrada Escritura propone y que la Iglesia invita a sus hijos e hijas a vivir de manera intensa y especial en este tiempo de Cuaresma. Y fíjense entonces que la primera pregunta a Jesús es sobre su identidad, porque el diablo entonces dice claramente: si eres. La forma en que plantea la pregunta, si eres. Es decir, el diablo pregunta sobre la identidad. También nosotros habremos en estos días de aprovechar para reflexionar cuál es mi identidad, cuáles son las señales de mi identidad como ser humano. Porque hoy la realidad social, pues prácticamente quiere a hombres y mujeres desarraigados, por tanto sin historia y así sin identidad. Porque si no hay historia detrás de mí, de mis valores, de mis acciones, de mi entorno, de mi práctica de vida y existencia, pues entonces queda el que yo no encuentro una identidad. Aunque en nuestro país hoy día ciertas discusiones en el ámbito del pensamiento y la identidad del ser humano no es, vamos a decir, no es tema común en realidad, excepto que ciertos grupitos que quieren teledirigir los temas fundamentales de la vida país. Más allá de ahí, pues la gente siempre, y como no podría ser de otra manera, está siempre muy preocupada, sobre todo en hacerse con qué comer, algo que llevar a la mesa. Pero siempre estará el camino de preguntarnos quiénes somos, porque de eso depende también el camino y el proyecto de vida y existencia que queremos seguir. En ese contexto, entonces, la invitación de la Iglesia a que miremos el camino de la perfección, que como camino al fin en el lenguaje religioso nosotros los repetimos y lo decimos, es el camino de la santidad. El camino entonces de ir del abajamiento, del vilipendio, de la derrota, de la fragilidad humana hacia la perfección en Cristo por el Espíritu que tiene como fundamento a Dios mismo. Amigos, amigas, al celebrar en estos días y preparar el horizonte que nos aguarda como celebración, es decir, la Pascua, la celebración de la Pascua, porque por ello nos preparamos, que podamos cada uno de nosotros llegar allá pues con una actitud renovada de espíritu, de vida, de existencia y de valores. No quiero concluir estas palabras sin antes hacer referencia. Mañana, ¿cuántos años que cumplimos como patria? 179. 179 años
de nuestra existencia como patria. Vamos a mirar al revés, porque siempre estamos tentados de mirar las tantas cosas que nos faltan, y sí que faltan, están ahí. Es decir, el país, yo creo, al menos en América Latina, no hay un país que haya tenido un crecimiento económico más sostenido que este, después de Trujillo. No hay uno. O sea, cuando digo no hay uno, me refiero a los datos. O sea, no me refiero simplemente a un decir por decir. Los datos precisos económicos nos dicen que después de Trujillo, cuando acabó el jefe, los que eran jóvenes en aquella época, no ha habido en América Latina un país que haya tenido un crecimiento económico mejor que este. Y uno dice el crecimiento económico porque eso significa de alguna manera que mide el cambio y la movilidad de vida de nuestra sociedad. Cuando decimos la movilidad, nos referimos como, por ejemplo, qué sé yo, en años pasados, bueno, pero yo recuerdo que era ahorita, como quien dice, finales de los 80, principios de los 90, que había gente que iba a mi casa, y mi familia era una familia humilde, e iba gente a mi casa a cogerle una camisa o un pantalón apretado a mi papá para salir. Y mi papá, que era un hombre de cierto tamaño, si iba un hombre que era de menos estatura, ya sabe, tenía que subirse los pantalones aquí arriba. Y eso era, sí, claro, y eso era ahorita. Eso era ahorita. Y la gente que yo veía en mi comunidad, que qué sé yo, que iba a mi casa a pedir 2 o 3 libras de arroz, hasta que el esposo de la casa que salió a vender carbón desde allá de Cebagoida para Gelechá, llegara en la tardecita. Présteme el arroz ahí, que comadre, que fulano no ha llegado todavía. Y ya era a las 4 de la tarde. Es decir, uno mira y uno se queja ahora. O la gente que es un chin más vieja que yo, que salía de esos campos, de esa zona de por ahí, del Indio, de Cebagoda, de Baiguate, todos esos sitios, que venía para acá, para la finca, a rizar arrocito. Todo el mundo sabe eso. Lo que pasa es que se nos olvidan rápido las cosas. Entonces, el país ha crecido indiscutiblemente. Hay muchas necesidades y muchos problemas. Están ahí. Lo decimos así con una sola palabra. El país sigue teniendo una deuda social significativa. Sigue teniendo una deuda social significativa en muchas áreas, indiscutiblemente. Pero, ojo, no perdamos de vista, mis amigos, esa otra parte del cuento del borracho, una de dos: o ve la botella medio llena o ve la botella medio vacía. Entonces, yo prefiero ver la botella medio llena, independientemente de quienes están en el poder ahora, lo que estaban, lo que están ahora, y así. Fundamentalmente porque siempre yo tengo la sensación y el miedo que me da que un día pudiera aparecer un loco, si yo digo un loco, que comience a ofrecer con demagogia, porque la demagogia es ofrecer lo que usted sabe que no puede cumplir. Y en ese sentido, todos los partidos políticos y todo el que hace política de alguna manera necesariamente hace cierta demagogia, ¿verdad? Pero, ¿y si mañana perdiéramos lo que hemos ganado, lo que hemos obtenido hasta aquí? ¿Sí? Se nos olvida que, por ejemplo, un país como Venezuela era el país más avanzado y adelantado en los años 70 en toda América Latina. Y si nos vamos más para atrás, en los años 50, cuando uno mira las informaciones económicas y de desarrollo, imagínense, por ejemplo, que Argentina en los 40 y 50 fue el país más desarrollado del mundo. Es decir, en eso que miden el per cápita, fue el país más desarrollado. Y miren cómo ahora está. O el caso de Venezuela, miren cómo está, ¿sí? Y que de pronto, por un vende cualquier cosa, y que uno le tome el discurso y que perdamos lo que tenemos. Hoy uno incluso comienza a escuchar de ciertos discursos que hablan los dominicanos que, como digo, 10, 15, 20 años atrás no podíamos hablar. Cosas prácticas, hasta en los cumpleaños que celebra la gente. Ya cualquier familia humilde se gasta 50, 70, 75, aunque haga un lío, pero sabe que lo va a pagar. Pero gasta un lío en un simple cumpleañito de un muchachito. Gasta 50, 70. No, porque eso.
y gasta un dineral. Antes, ¿quién podía hacer eso? Nadie hacía eso. Entonces, nadie no se atrevía ni a celebrar un cumpleaños. Cuidemos nuestra patria. Cada cual aporte su granito de arena. Cuando yo veo que un vehículo lujoso, porque hay una cosa terrible, cuando yo veo que de un vehículo lujoso sale una funda de basura volando, a mí me da esa tristeza tan grande, que tú crees que, bueno, que va una gente ahí en un vehículo lujoso y tira una basura, ¡pran!, y la tira. Cuando el parcelero usa los potes de los pesticidas y los herbicidas y lo tira ahí arrumbado como si nada, sabiendo que un plástico contaminado como ese, lo que hace. Imagínense, ¿sí? Cuando no tenemos el más mínimo cuidado. Por ejemplo, ahora en estos días hay una discusión importante que a mí me gusta muchísimo, el tema de los ruidos, cómo los ruidos nos enferman. Y yo pensaba ayer, que me pasó por allí tempranísimo, me levanté temprano, que teníamos ayer la actividad allá en el cuartel policial de el cumpleaños de Matías Ramón Mella, padre de la patria. Y entonces cuando íbamos, me pasó un carrito por el lado, y cuando yo miré bien, llevaba los cristales de atrás un poco bajo, y me di cuenta que los asientos de atrás iban llenos de esos chucheros de las bocinas, y ya sabe. Y es una música que retumbaba, hasta el vehículo mío retumbaba. Es decir, no tenemos un nivel de educación y de cuidado. Fíjense aquí en este entorno aquí. Y los otros días don Félix y yo estábamos contando, y llegamos contando a 18 enfermos en este entorno aquí. Ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? ¿Sí? Porque los desaprensivos no pierden oportunidad para que escuchen la música ellos y los vecinos, y todo es reto. Es decir, son pequeñas cositas con las que debemos construir, porque olvídense, a veces esa mentalidad que tenemos de que el gobierno todo lo resuelva y que el gobierno venga a resolver. ¿Cómo es que la gente dice? La frase: hay presidente que tome carta en el asunto. No, hombre, comienza a resolverte los problemas tú, que tú sabes que tú eres que tiene que resolverlo, punto. Es decir, en pocas palabras, mis amigos, cuidemos lo que tenemos, cada quien aporte su grano de arena para que nuestro país sea mejor. Y así yo pudiera seguir hablando largamente esta mañana sobre diversas situaciones en las que necesitamos crecer y mejorar, porque todos somos la patria, porque todos somos el país. No hay comida gratis. Cuesta. De que no, démelo gratis, no hay nada. No, es el esfuerzo de todos cada día para levantar y seguir echando hacia adelante. Miremos las cosas positivas que tenemos y trabajemos para mejorar las que necesitan ser mejoradas, y que Dios nos preserve este hermoso país, como dice el refrán, que todo lo tiene. Nuestro país es una maravilla. Solo falta que nuestras mentes y nuestras actitudes de vida y de comportamiento y de acción cambien un poquito, y nuestro país será mejor. Pues deseémonos desde este día, en esta Eucaristía, que nuestra patria siga adelante, bella, hermosa, frondosa, porque cada hombre, cada mujer dominicano, dominicana, pues le duele su país, y además se compromete en que la misma crezca. Amén.